Muy buen día, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión de Derecho Internacional Público. ¿Alguna duda, algún comentario en respecto a lo que hemos estado platicando en la primera sesión en cuanto a la cuestión de las fuentes del Derecho Internacional Público? ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios? Ok, les reitero, obviamente ya tienen una investigación pendiente por entregar. Y hasta el momento van cargadas dos actividades, obviamente de las cuestiones que hemos estado elaborando. Ya es la segunda, empezamos esta cuestión de la segunda semana también. Recuerden que no deben de dejar más que nada de acumular, pues obviamente su trabajo, porque al finalizar, pues obviamente pues no les va a dar tiempo de entregar pues todo en forma, como debe ser, con la información necesaria. También para las personas que no se conectan en las sesiones en vivo. De hecho, hasta ahorita, hasta la fecha, ninguna persona me ha enviado evidencia de que ha visto por alguna falta pues, laboral o personal que no pueda estar en las sesiones en vivo. No me ha enviado evidencia para justificar esa situación y que no pierdan puntos también en esa cuestión. Profe, el miércoles, bueno, sí, el miércoles, yo le mandé mensajes y le dije que estaba conectada a la laptop, pero no sé qué le pasó, que el sonido, pues nomás no. O Sí, sea, sí, no sé sí, si sí le lo vi. llegaron mis mensajes. Sí, Y sí, yo creo lo vi. me habló y no le pude contestar, pero sí estaba escuchando su clase. Sí, no, sí, 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 yo checo como quiera al terminar cada sesión. Obviamente, pues es un tiempo prudente, pero trato de checar los mensajes que enviaron. No sé si estoy enterado de eso, no te preocupes. Gracias. Gracias. Sí, les decía, obviamente los que no han podido estar en las sesiones, pues, tampoco nadie, ninguno hasta la sesión de hoy, pues no me ha enviado evidencia de que pues, ya vieron las sesiones pasadas, chicos. Más que nada porque para que no pase, en ese sentido, que ustedes no les afecten su calificación, pues obviamente no quieran a finalizar ya cuando vayamos a cerrar evaluaciones en la cuarta semana, enviar o ponerse al corriente, pues obviamente de un día, casi de un día para otro en ese aspecto, porque pues para empezar, como se los comenté, pues la información que envíen, como no tuvieron el tiempo suficiente necesario, pues obviamente a lo mejor no va a ser de acuerdo a lo que se les está indicando, van a perder puntos. Obviamente, pues los tiempos para entregar sus evaluaciones finales a nosotros también nos piden, obviamente, cumplir tiempos, más que nada por eso tenemos 4 semanas para que ustedes vayan también entregando en tiempo y en forma sus trabajos, sus actividades, y no hasta el final en ese aspecto también. Entonces, pues les reitero, los exhorto a que carguen sus trabajos, carguen sus investigaciones, carguen sus tareas, y los que quieren justificar en su momento, eso es el apoyo que se les brinda, quieren justificar en su momento la cuestión de que no pueden asistir o no pueden estar a las sesiones en vivo, pues no hay impedimento, pueden ver los videos, siempre se los comparto por las tardes ya que hayamos terminado las sesiones, nada más en lo que se tarda el tiempo en subir a la plataforma, en cargarlos a la plataforma de YouTube, y luego se los comparto a ustedes en el Classroom para que pues, obviamente los que no pudieron estar los puedan ver y envíen su evidencia también de que ya los vieron. Se deben enviar evidencia, les comenté, un video, una foto, un screen, sabe que profe ya vi el video de la sesión 1, que es la que no me pude conectar, o si no se pudieron conectar a las 3 sesiones, pues, que ya vieron las sesiones también. Pero que los vean más que nada, sí es importante que vean esa cuestión para que sepan de qué estamos hablando en los temas también. Obviamente
de qué conversamos, cuál es el material que se está brindando y que en su momento pues pueden llegar. La semana pasada no les puse un quiz, esta semana sí se los voy a poner para que en su momento también puedan contestar los quiz. Deben de ver, deben preocuparse por ver más que nada los videos en este aspecto. Ok, chicos, entonces no hay dudas, no hay comentarios, vamos a proseguir. Les voy a compartir pantalla nuevamente. Recuerden que es importante la participación. Ya, o sea, ya tengo bien detectados quiénes sí son los que obviamente participan más, a veces a lo mejor no hablando, pero sí ponen mensaje directamente, eh, obviamente escriben en el chat también, pero sí es importante que participen. Entonces comentábamos la cuestión de las fuentes del derecho internacional, estábamos viendo la cuestión de los tratados internacionales, hablamos un poquito en relaciones de tema, conversamos la capacidad en determinado momento que algún país o un estado o un organismo pues puede restringir la capacidad a otro en su debido momento, pero pues más que nada en situación pacífica, no entre en otras cuestiones. ¿Cuál es el procedimiento para la conclusión de un tratado internacional? Obviamente va a comprender la negociación, la firma y la ratificación. Obviamente deben de existir las partes involucradas en esta cuestión de la negociación. Como comentamos, pues hay personas que se les brinda esa responsabilidad y en su momento pues deben de llevar a buen término dicha negociación. Pues, obviamente pasó en México, no se daba, no se actualizaba el Tratado de Libre Comercio que en el sexenio de Peña Nieto, pues obviamente no se ponían de acuerdo las partes y obviamente se volvió a retomar la negociación ya con el nuevo presidente y obviamente pues ya se llegó a buenos términos en cuestión de negociación. Como les comentaba en sesiones anteriores, obviamente en un país pues no puede utilizar como en su momento del desconocimiento de cuando ya se firmó, ya se negoció, obviamente que una persona, si era la persona pues indicada la que habíamos puesto y después la cambiamos pero no notificamos, se los comenté, pues no es una adjudicación, no es un pretexto de determinado momento para desconocer dicho tratado. O sea, si se dio a conocer en tiempo y en forma, pues sí, en determinado momento, pero si no se dio a conocer a las partes involucradas, pues obviamente esa cuestión no es reconocida como tal. Entonces tenemos la negociación, tenemos la firma, tenemos la ratificación, todo tratado se ratifica, por ejemplo, en México obviamente se ratifica y se da a publicitar, se pone, eh, en este caso se da a conocer pues, a la opinión pública, a los ciudadanos, mediante la oficialización, mediante la publicación en el diario oficial de la Federación, donde a partir de qué fecha, pues obviamente entra en vigor la nueva negociación, el nuevo tratado obviamente tratado internacional, en qué términos, etcétera, hasta que no entre, hasta que no se publique en el diario oficial de la Federación en cuanto a territorio nacional, pues obviamente a partir de que ya se publica, pues a partir de entonces se dan por enterado las cuestiones, se dan por entendido que se deben de acatar todo el nuevo, los lineamientos, en su caso todas las nuevas estipulaciones, los regímenes que se llevaron a cabo en la negociación y que ya quedaron asentadas. Hasta entonces a eso se refiere la cuestión de la ratificación dentro del país. Negociación de un tratado, nos dice que se realiza a través del gobierno y el jefe de Estado, a través de sus respectivas cancillerías, por lo regular aquí es la Secretaría de Relaciones Exteriores, la que tiene la facultad, obviamente determinada por el gobierno ejecutivo, en este caso por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, designó eh, a la persona que iba a llevar a buenos términos el Tratado de Libre Comercio, en este caso fue Marcelo Ebrard,
quien terminó negociando y terminó llevando buenos términos, pues más que nada la actualización del tratado que ya se celebró, que se pactó desde 1994, que es donde venimos arrastrando esa cuestión del tratado. Entonces, obviamente debe de haber personas responsables en cuanto a respectivas cancillerías, ministros de Asuntos Exteriores y agentes diplomáticos como tales. Obviamente, una vez redactado el tratado, este se suscribe, en este caso se redacta, se firma, se da a conocer, obviamente, a los miembros que están firmando el tratado y también eh, se da de alta el tratado, se da a conocer a los organismos internacionales para que ellos avalen que obviamente todo está llegando en buen términos, que no hay ninguna, obviamente, disparidad en la cuestión pues de alguna toma de decisiones, algunas cuestiones que se negociaron en los tratados, que no se está incumpliendo con alguna normatividad a nivel internacional también, obviamente que no son cuestiones de que lleguen a afectar en su momento a la humanidad también, cuestiones de recursos naturales, ciudadanías, cuestiones sociales, culturas, etcétera, etcétera. Entonces, que obviamente nada de lo que esté estipulado en el tratado pues llegue a afectar en su momento a algunos países o ese tratado como tal, obviamente que puede afectar pues a la comunidad internacional muchas veces y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos otras eh, fuentes del derecho, porque les menciono esta cuestión que no debe de afectar en su momento ninguna cuestión. Entonces, obviamente, pues ya se redacta, se entregan los documentos, se firma y se da a conocer a las partes involucradas y a los organismos internacionales. Dice la ratificación de un tratado, dice la aprobación de los resultados de la negociación, es decir, que luego de negociado y firmado el tratado a través del Poder Ejecutivo, este pasa a ser ratificado por los parlamentos o por los ciudadanos a través del referéndum. Para producir efectos internacionales, la ratificación debe ser comunicada a los estados interesados en sí. Entonces, los que forman parte de dicho tratado, les decía aquí en México, pues se publica en el Diario Oficial de la Federación. Eh, no el simplemente y el hecho de que a lo mejor el presidente de la República quiera llevar a cabo un acuerdo, un tratado comercial, porque pues, él así lo decide, como eh, como un imperialismo, así como una dictadura, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque pues obviamente se negocia, se leen los estatutos en los que se está negociando, las partes involucradas y obviamente eh, pues se da a ratificar por los parlamentos si no está afectando en sí al país. Pues aquí, obviamente, la Cámara de Senadores está informada de esa situación, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, que es el Poder Legislativo, y el Poder Ejecutivo como tal, pues el presidente de la República. Entonces, pues ellos lo aprueban, todo se aprueba, entonces se firma el tratado, eh, se firma, se da a saber a las partes involucradas, a los países involucrados que ya se firmó dicho tratado en base a los acuerdos y los términos que hayan llegado en su momento y obviamente pues se publica en el Diario Oficial de la Federación. Ok, eso es en cuanto a tratados internacionales. Después viene otra fuente del derecho internacional público, que es la costumbre internacional. Dice que la costumbre internacional resulta de una actitud tomada por un Estado en sus relaciones con otro Estado. Esta actitud está determinada por la convicción de actuar conforme a derecho y es aceptada con esa misma creencia por el Estado frente a quien se adopta. Pues muchas veces sabemos de antemano que también, eh, pues obviamente nacionalmente, hay cuestiones que en su debido momento la costumbre creen que es ley, pero en determinado momento pues no es ley. Así, internacionalmente también pasa exactamente lo mismo. La costumbre en determinado momento puede, obviamente si cada uno de los países, ciertas normas, ciertos regímenes,
así se está estipulando como tal que una cuestión de costumbres se anteponga, obviamente que se respeten en diversos países, pues se considera como puente internacional. Entonces se puede tomar en esa cuestión. Por ejemplo, la cuestión les mencionaba, la cuestión de cubrebocas, la cuestión del gel antibacterial, obviamente pues, se está pidiendo y se está utilizando en todas partes del mundo, en todos los países, la cuestión del cubrebocas. Pues vamos a Estados Unidos, usa cubrebocas, lo vimos en este caso en las transmisiones que se están viendo en noticias, en eventos deportivos, etcétera, etcétera, vemos que todavía la gente utiliza cubrebocas como lo utilizamos en México, obviamente en España también se utiliza la cuestión del cubrebocas, ya se hizo una costumbre internacional. No hay una ley, les comentaba que se quería hacer esta cuestión pues, como ley, jurisdicción, pero hasta ahorita ningún país lo ha antepuesto como una ley como tal. Entonces, es una costumbre que se tiene internacionalmente, obviamente para la cuestión de las buenas relaciones diplomáticas, donde que vayan eh, de, un, de un país a otro, pues obviamente están las personas utilizando la cuestión de cubrebocas para protegerse de la pandemia. Pues ya depender de cada uno de los países las normas sanitarias que esté efectuando. Y obviamente pues se deben de aceptar también, no porque en un país no se acostumbre a cierta situación, si otro país sí lo acostumbra, pues no puede llegar a irrumpir esa parte de costumbre, otra persona, otro diplomático, pues no puede llegar a irrumpir esa cuestión porque se adoptaría malamente y obviamente debe ser aceptada conforme a derecho y obviamente conforme a creencia de los países involucrados, quien las adopte también en determinado momento. ¿Qué características generales, obviamente, competen a la costumbre internacional? Primero, la continuidad de aplicación en el tiempo. Dice que la costumbre es resultado de una práctica común que resulta de la repetición de ciertos actos concluyentes por parte de los estados. También otra característica es que debe haber una existencia de un elemento psicológico. Dice, la costumbre se presenta como una práctica obligatoria, es decir, una práctica que debe ser aceptada como constitutiva de derecho por corresponder a una necesidad jurídica. Los sujetos de derecho deben creer en la necesidad de dicha práctica. Y otra característica nos dice que la costumbre es una práctica evolutiva, es decir, que no tiene fijeza de los tratados o convenciones y que tienen que ser cambiados a través de normas, sino que las costumbres cambian por las prácticas y hechos de los estados. O sea, no hay una ley en sí que marque esa cuestión de costumbre. Eso es a lo que se refiere esta situación. Obviamente no tiene que ver nada con tratados de libre comercio, no tiene nada que ver con exportaciones, importaciones, más que nada esas son, pues muchas veces a lo que se acostumbra son costumbres por lo regular culturales, sociales o alguna cuestión de negociación referente a lo mejor una práctica o una cuestión mercadológica, hablando internacionalmente como tal. No sé si ustedes recuerden algún tipo de costumbre cuanto se refiere cultural, social o diplomacia, o en la cuestión de negociación de las mercancías, también algún tipo de costumbre que en determinado momento se adopte y se respete de un país a otro. ¿Alguien recuerda algún tipo de costumbre? Hay varios, hay muchos ejemplos en relación a este tema, pero ¿algunos de ustedes recuerda algún tipo de costumbre en determinado momento que se adopte cuando por lo regular vamos de un país a otro y se respete obviamente en el país, tanto en el país de destino, en el de origen, pues así se tiene estipulado, pero se respete esa cuestión de costumbre al país de destino? ¿Algún ejemplo, chicos?
la tradición o costumbre que tienen al ocupar su vestimenta. Por ejemplo, ¿de qué país a qué país? Por, ej- por ejemplo, de México a un país, no sé, por ejemplo, a Dubái. Ajá. En Dubái tienen muchas tradiciones, es mucha costumbre que la mujer no puede Exponer su estar rostro. con pantalón, o sea, no Ah, tiene ok. que usar pantalón Sí. y pues no debe de haber gestos, este, conforme a otro hombre, o sea, no se pueden ir tomados de la mano caminando ni nada de eso. Y eso es Ok. cosa que si quieres ir tienes que respetar. Ok, en esa cuestión sí, es un ejemplo. Deben de respetarlo los ciudadanos del propio país ahí en ese aspecto. Ya ahorita se abrió un poquito pues, a raíz de la globalización, ya ese tipo de países, más que nada los árabes y ese tipo de cuestión, cuando son turistas lo respetan por cuestión de la costumbre internacional. Obviamente vale ese tema. Ellos, ellos sí no pueden si son ciudadanos de ahí, obviamente, pues no pueden hacer esa situación. Pero si un turista, pues sí puede andar en pantalones o faldas o algo. Lo que sí no, en esta cuestión no deben de acatar, aunque sean turistas, es en la cuestión eh, del acceso de las mujeres a ciertas cuestiones. Ahí sí, eso es donde muchas veces no. De hecho, no está permitido más que nada en los países árabes, en los países musulmanes, que tienen ciertas restricciones en cuestión de la mujer, no es como los países acá, obviamente occidentales, que la mujer pues obviamente tiene libertad en, en todo, se puede decir, en toda, tiene voz y voto, en los países árabes no, no pueden acceder a cuestiones políticas, no pueden acceder a eventos deportivos tampoco, son exclusivamente para el hombre. Eh, ya al turista sí se le está permitiendo muchas veces ya esa cuestión, y más que nada, pues, obviamente por la apertura comercial. Eh, igual cuando algún tipo algún tipo de ciudadano de algún país árabe, les comentaba, ya ven que las mujeres pues, deben de utilizar un velo en la cara bajo sus costumbres, pues no está permitido traer la mujer la cara descubierta, porque es irrespetuoso para ellos, es estarse exhibiendo. Pues cuando viajan a lo mejor de Arabia hacia Estados Unidos o hacia México, pues obviamente en los países, tanto en Estados Unidos como en México, pues se les permite esa cuestión, no se le antepone, no se le dice, ¿sabes qué? No, es que aquí en México o en Estados Unidos debes de entrar con la cara descubierta. No, o sea, respetan esa cuestión, costumbre, y y ahí las características de la costumbre internacional se traen a colación. ¿Por qué? Porque es una continuidad que vienen realizando ellos durante mucho paso del tiempo, transcurso del tiempo, es una práctica común para ellos, no porque estén en un país u otro, a lo mejor en Estados Unidos quiere decir que se van a descubrir, ya va a depender obviamente de la cuestión individual de cada una de esas personas, pero por lo regular siempre lo usan, mantienen sus costumbres, existe un elemento psicológico como tal, lo vemos y lo utilizan en la práctica realmente, psicológico es que pues no pueden exponer su rostro las mujeres en ese aspecto porque pues, es una falta eh, de respeto hacia el hombre también en esa cuestión. Y pues, obviamente pues es una práctica evolutiva, o sea, va cambiando, puede ir cambiando con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque pues, en su país de origen sí es muy marcada esa situación, llegan a otro país que a lo mejor esa cuestión pues no es delimitada, es respetada, pero no es delimitada, no es muy marcada, entonces ellos van a tener, en determinado momento van a tener eh, su decisión, su punto de vista, si seguirlo utilizando o no. En Estados Unidos hay quienes son mujeres de origen árabe y a lo mejor no utilizan el velo, lo utilizan en su país, sí, porque pues, es muy rígida esa cuestión, pero pues en otros países no. Entonces la práctica va evolucionando en ese sentido, en esa relación.
Hay muchas otras, obviamente, que se pueden anteponer como ejemplo. El uso muchas veces de, ya ven, en Escocia, la falda escocesa también, que es muy representativa en otros países. Pues obviamente en Occidente, en otros países, no tenemos la cuestión de los hombres de usar falda. Los escoceses pues, sí usan falda en ese aspecto. Entonces, son cuestiones eh, donde la costumbre internacional pues entra como a ejemplificar y regular esa cuestión, no porque utilicen ciertas costumbres, ciertas cuestiones que traen arraigados con el paso del tiempo, pues no se va a respetar a otro país que vaya en su debido momento también. En las cuestiones de negociación, les decía también, donde pues, obviamente entran normas, los japoneses son muy rígidos en esa cuestión, eh, marcan ciertas pautas al momento de hacer negocios y se deben de respetar, obviamente, todas esas pautas si se quiere llegar a buen término en la negociación pues, de una franquicia o negociación de una inversión también, en determinados momentos, si se deben de cumplir, si hay que analizar, obviamente, lo que para ellos tenga relevancia en la negociación, porque si se incumplen cierta cuestión, pues ellos lo toman como una falta de respeto también. Entonces, obviamente son todas estas cuestiones donde interviene directamente la costumbre internacional como tal. Tenemos otra fuente del derecho internacional público, que son los principios generales de derecho, y con este nombre se designan también a los principios comunes al orden jurídico interno y al orden jurídico internacional, como por ejemplo el principio del abuso del derecho y también en la cuestión el respeto a los derechos adquiridos, etcétera, etcétera, y a los principios generales de derecho internacional, como por ejemplo el principio del respeto a la independencia de los estados, el principio de la primacía del Estado internacional sobre la ley interna, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eh, tenemos los principios generales, nos dice hay principios del abuso del derecho, en la cuestión, les decía, la cuestión de los derechos del infante, eso es lo que se castiga internacionalmente y se cuida en este caso, pues al infante, a los niños, en cualquier país que obviamente pues sea un estado pues, libre y soberano y que esté en determinado momento adjudicado a los órganos internacionales y pues que quiera entrar en esta cuestión de supremacía y globalización generalizada. La cuestión de los derechos a la mujer también, no maltrato a la mujer, la cuestión de la hambruna, sabemos que todos obviamente tenemos derechos, eh, derechos individuales, garantías individuales, y las garantías individuales pues son a nivel internacional, pues no el maltrato a las personas, no al esclavismo como tal. Al esclavismo me refiero al esclavismo con cadenas, con grilletes, como existía obviamente en antaño, en la antigüedad, que obviamente ya ven que muchas culturas en su momento pues, fueron esclavizadas por imperios y obviamente los obligaban a hacer trabajos forzosos, ciertas cuestiones. Hoy en día pues, vivimos otro cierto tipo de esclavismo, a lo mejor voluntariamente o involuntariamente, pero pues en cierta cuestión pues la decisión, la iniciativa la toma eh, la persona como tal. ¿A qué me refiero? Pues obviamente a lo mejor ya no existen cadenas y grilletes, ya no existen un verdugo y látigos, pero pues hoy en día el esclavismo más representado de la globalización y del imperialismo y del capitalismo, pues es la cuestión de trabajar muchas horas, obviamente para una empresa, para un patrón, para los que predominan en la cuestión del capital. Ese es el esclavismo que se vive hoy en día, la cuestión laboral. Hay en muchos países que pues no se respetan las horas estipuladas para trabajo. Entonces,
pues siguen y siguen y se sigue trabajando muchas veces, que es lo que pasa en México, en esa cuestión, y que anteriormente a lo mejor no se veía muy representado, digamos, hace unos 10 años, de 10 años para acá sí se ha visto más esa cuestión, que pues, la ley marca 8 horas laborales, después de 8 horas se pagaba, era un pago de tiempo extra, y pues lo que tenías que hacer tus actividades laborales en 8 horas, lo que se debía cumplir, tus responsabilidades. Hoy en día se trabajan, es muy raro la persona que trabaje 8 horas como tal, se trabajan 10 horas, 11 horas, 12 horas, y te dice la empresa, pues obviamente tienes, si no terminas tu trabajo, pues tienes que terminarlo, no lo terminaste en tus 8 horas laborales, pues hasta que termines, dicen las empresas, tienes hora de entrada, pero pues no tienes hora de salida. Entonces, más que nada es esta cuestión que se puede determinar en su momento, que se dé un abuso de parte de los que controlan la cuestión del capital. Pero en base a las leyes internacionales, lo que se castiga es abuso obviamente, de los derechos individuales, de las garantías individuales que tenemos que tenemos nosotros como individuos internacionales. No se puede ser maltratado, no se puede ser mutilado, no podemos ser, en este caso, agredidos físicamente, obviamente esclavizados, cadenas, grilletes, en una cárcel no se puede llegar a hacer trabajos como antes, que obviamente se sometían a los ciudadanos, en este caso privados de su libertad, a trabajos extremadamente forzosos también, pues tampoco no es la cuestión en ese orden. Entonces, a eso se refiere los principios en orden jurídico interno, pero también tenemos generales en cuestiones de derecho, que es respetar la independencia de los estados. Entonces, si un estado es independiente, no podemos violar la soberanía. Les daba ejemplos yo anteriormente, por ejemplo, el de la cuestión de la región de Cataluña, que se quiere independizar de España. Obviamente, pues, si es así, obviamente se debe de llevar en buenos términos. En su momento pues, se reconoce internacionalmente que Cataluña sea pues un Estado libre y soberano, pues también lo tiene que reconocer España como tal. Y obviamente se debe llevar en base a la primacía del derecho internacional. Hay otras cuestiones, les comentaba la cuestión del Vaticano, pues obviamente aunque esté en territorio italiano, pero se respeta esa jerarquía, esa jurisdicción que tiene, por más pequeñito que sea el territorio, tiene su jurisdicción, tiene sus propias normas, sus propias costumbres, sus propias leyes, y no afecta en determinado momento las cuestiones que esté un país, se puede decir, un estado dentro de otro estado en su momento. La cuestión otra de Malta también, que es un estado pequeñito, obviamente que son estados soberanos también, igual como el Vaticano dentro de otros países, y pues se debe de respetar esa cuestión. Obviamente la independencia, por ejemplo, Puerto Rico es independiente, la isla de Puerto Rico es independiente, es un país como tal, pero está bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. O sea, si naces en Puerto Rico, tienes automáticamente, pues eres puertorriqueño y automáticamente tienes la ciudadanía americana. Puerto Rico está bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Es un país independiente, pero obviamente sí en determinadas situaciones, pues obviamente sí lo protege Estados Unidos. Entonces, eso se respeta mientras el país, pues obviamente lo siga estipulando, lo siga anteponiendo como tal, pues obviamente se respeta. Eh, si en determinado momento alguna colonia, a lo mejor ya son mínimas las que quedan, pero si hay islas que están en base a la jurisdicción, a lo mejor de ingleses, más que nada, que es lo que más representativo todavía hay hasta la fecha. Si en determinado momento dice, me quiero independizar, yo ya no quiero depender a lo mejor del Reino Unido,
pues obviamente se debe llevar en base a buenos términos también. Hoy no se obliga a nada, no deben de existir colonias como tal forzadas y obviamente deben de respetarse y ahí entra la regulación del derecho internacional público. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? ¿Algún comentario referente a estos temas? ¿Algún otro ejemplo que puedan dar o que quieran compartir ustedes también? Adelante. ¿Dudas, comentarios? Maestro, pero ¿por qué tienen esos países privilegios con Estados Unidos? Por ejemplo, Puerto Rico, ¿a eso te refieres? Sí, sí. Porque pues en su momento pues es una isla, en su momento pues ellos para protegerse pues de otros países que en su determinado momento quisieran abusar de ellos como tal, entonces se alía, por ejemplo, Puerto Rico pues, que entra en jurisdicción de Estados Unidos y Estados Unidos lo protege, cualquier país que quiera, en este caso, romper la soberanía violar la soberanía de Puerto Rico, invadirlo o en otra cuestión, pues obviamente pues en Estados Unidos entraría en esa cuestión a defenderlos. Son pocos, de hecho, que yo recuerde, pues uno de ellos es Puerto Rico, nada más, que yo recuerde hasta ahorita el único es Puerto Rico en ese aspecto, que se considera también como territorio, territorio americano, está protegido bajo las leyes de Estados Unidos, pero más que nada para impedir algún tipo de violación en su soberanía, más que nada, como son países pequeños también, pues para que otros países no abusen de esa cuestión. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta segunda sesión. Muchas gracias. Nos vemos en unos minutos más. Estén pendientes del link por claro. Gracias.